Indian Wells lleva 5 días funcionando, y ya hay una pregunta que todo el mundo en el circuito se está haciendo en voz baja, pero que nadie quiere responder en voz alta. Y al final del vídeo, te voy a decir exactamente qué es. Pero primero, analiza esto. El torneo más bonito del mundo, el que algunos llaman el quinto Grand Slam, ha arrancado con Alcaraz arrasando, Sinner hambriento, Djokovic intentando acabar con una sequía que ya dura 10 años, y un chico de 19 años que es simplemente espectacular, precisamente porque acaba de hacer algo que ningún jugador de su generación había conseguido en un Masters 1000. Todos estamos pensando en lo mismo, pero lo cierto es que uno tiene muchos más focos que el otro. Hay mucho que contar. Eliminaciones que no te esperabas, un partido bajo las estrellas con 2 argentinos que se hicieron virales, el regreso del campeón defensor y la sensación de que este cuadro masculino se va a romper en pedazos antes de llegar al fin de semana. Están todos, excepto algunos que aún no terminan de recuperar la forma. Vamos por partes. Empezamos por Carlos Alcaraz, porque es imposible no hacerlo. Llegó a Indian Wells con 12 victorias seguidas en el año, con 2 títulos en el bolsillo, el Open de Australia y Doha, y con la presión de ser el número 1 del mundo en el torneo que más le gusta en el mundo. No sé si a él le genera presión, porque no lo parece. Su debut fue contra Grigor Dimitrov, un jugador que en su mejor versión puede hacer daño a cualquiera. Y Alcaraz lo despachó en 66 minutos, 6-2, 6-3, sin que el búlgaro pudiera hacer prácticamente nada. Fue tan limpio y tan rápido que cuando terminó, Dimitrov se quedó mirando la pista como preguntándose qué acaba de pasar. Y lo más interesante de ese partido no fue el resultado, sino cómo Alcaraz está jugando este año. Se mueve diferente, decide más rápido, e incluso parece que tiene más paciencia en los puntos largos, pero es más explosivo cuando llega el momento de terminar. Es difícil de explicar, pero qué gusto da verlo jugar. Luego está Novak Djokovic, 38 años, 24 Grand Slams, y todavía con la capacidad de ponerte nervioso en los primeros 10 minutos de partido. Porque eso fue exactamente lo que pasó en su estreno contra el polaco Kamil Maszrak. Djokovic perdió el primer set 4-6. Parecía mayor, parecía incómodo. Parecía, durante un rato, que quizá esta vez sí era el día. Y entonces, como lleva haciendo 20 años, encendió el interruptor. Segundo set, 6-1. Tercer set, 6-2. Recibe solo 3 juegos en 2 sets y se gana el placer de meterse en tercera ronda. Y ojo con este dato. Djokovic lleva 10 años sin ganar Indian Wells. Su último título aquí fue en 2016. 10 años en los que el mundo del tenis ha cambiado por completo, y él sigue aquí en tercera ronda, con hambre. Él mismo lo dijo. La presión es un privilegio, porque ganar a Sinner y Alcaraz le motiva aún más. En el otro lado del cuadro, Jannik Sinner está haciendo algo que me parece fascinante. Llegó a Indian Wells con dudas. En Australia cayó en semis contra Djokovic, y en Doha perdió en cuartos. No había ganado un título todavía este año y parecía que quizá necesitaba tiempo. Indian Wells lleva esperando su primer título desde hace 4 años. Es el único Masters 1000 de pista dura que le falta en su palmarés. Eso lo sabe él y lo sabe todo el circuito. Y está respondiendo a la presión. Primer partido, despacha al checo Svechina por 6-1. 6-1. Ayer, tercera ronda contra Shapovalov. 6-3. 6-2 en 71 minutos. Muchos decían que se iba a arrugar y jugaría con dudas, pero lo único cierto es que está siendo una apisonadora en cada ronda que pasa. Y ahora le toca el cruce más interesante del cuadro hasta el momento, porque en octavos le espera a alguien de quien no se puede hablar de otra manera que con admiración. Iremos con él más adelante, porque parece ser de los cruces del año, porque no todo es hablar de los que siguen. También hay que hablar de los que ya se fueron y que, francamente, no deberían haber caído tan pronto. Rublev, número 17 del mundo, perdió ante Gabriel Diallo, 6-7, 7-6 y 6-3. Fue un partido igualadísimo en los 2 primeros sets, con 2 tiebreaks, y el canadiense ganando los momentos más importantes. Musetti, número 5 del mundo, cayó ante Fucsovics 7-5, 6-1, en uno de esos partidos que te recuerdan que en Indian Wells el viento lo iguala todo y que si no estás al 100%, cualquiera te puede ganar. Baez eliminó a Lehechka 6-4, 6-1, en un partido en el que el argentino jugó un tenis rapidísimo y al checo no le dio tiempo a pensar. Ahora se viene Medvedev, que ayer pasó por encima de Tabilo con un 6-4, 6-2 muy controlado. Y luego está Jack Draper, el campeón defensor, que volvió al circuito hace muy poco tras una lesión y que avanzó en 3 sets ante Bautista Agut.
No fue brillante, pero fue suficiente. Y eso, después de meses parado, tiene mucho mérito con el bueno de Jack. 19 años, brasileño y querido por prácticamente medio planeta. Seguramente este sea el principal motivo de que hayas entrado en este vídeo. Te lo voy a argumentar. Ya en octavos de final de un Masters 1000 por primera vez en su carrera. El camino que ha hecho este chico en este torneo es una película. En segunda ronda le tocó Karen Khachanov, uno de los jugadores más físicos del circuito. Perdió el primer set, se puso en match points en el segundo, los salvó todos, ganó el tiebreak 9-7 y luego cerró el tercer set con autoridad. Pero lo de ayer fue otra cosa. Tommy Paul, cabeza de serie número 23, en casa, con el público detrás. Y Fonseca lo barrió, 6-2, 6-3. Pocos partidos superan el nivel de este en el torneo, sin ese nerviosismo que tenía a principios de temporada, cuando parecía que el circuito le venía grande. ¿Y qué dijo después del partido? Que cree que tiene el nivel para competir con Alcaraz y con Sinner, con 19 años, en California, la semana que viene. Eso no es arrogancia. Eso es confianza ganada punto a punto. Porque si hay algo que este torneo está dejando claro, es esto. El relevo generacional no es una amenaza futura, es una realidad presente. Y el Fonseca Sinner en octavos puede marcar un antes y un después. Y si Fonseca es la gran historia de la semana, Lerner Tien es la gran sorpresa. El campeón del Next Gen ATP Finals le ganó ayer a Ben Shelton, número 8 del mundo. Shelton venía enfermo desde primera ronda, eso hay que decirlo. Pero también hay que decir que Tien le sacó 15 aces en el partido, que manejó los momentos clave mejor que su rival, y que lo hizo en casa, en su Masters 1000, donde ya va 2-0 contra el bueno de Ben. El estadounidense lo reconoció con mucha clase después del partido. Salió a competir sin estar al 100% y Tien aprovechó cada centímetro de eso. Y mientras todo esto pasa en el cuadro joven, Zverev también avanzó, pero sufrió lo suyo. Se enfrentó a Brandon Nakashima y no pudo romper su saque hasta el último juego del partido. Fue la victoria número 100 de Zverev en torneos Masters 1000 en esta década. La respuesta honesta es que no hay un candidato claro. Sinner tiene su lado del cuadro y no se cruza con Alcaraz hasta la final. Djokovic está en el camino de Carlos, en semis, si los dos llegan. Y ese partido, si se da, sería la primera semifinal entre ellos en Indian Wells. Pero hay que ver primero si Djokovic sigue adelante y si luego puede con los otros candidatos. Hay que ver si Fonseca le da una lección a Sinner, o si Sinner le baja de las nubes y le da la bienvenida al tenis de verdad. Hay que ver si Tien sigue con su cuento de hadas. Y mientras tanto, Alcaraz sigue en pie, imparable, en el torneo que más le sienta bien en el mundo, buscando su tercer título en Indian Wells, algo que solo han conseguido 3 jugadores en toda la historia del torneo. La semana que viene va a ser una locura. Nos vemos aquí.